Bien, el diputado Eduardo Luz es nuestro siguiente invitado y es un hombre que, a mi entender, lo suelo decir, es un hombre que, a diferencia de lo que sucede con el espectro político, es alguien que se caracteriza por no medir sus expresiones o con sus expresiones el rédito político que pueda obtener. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero el hombre es siempre honesto y fiel a sus convicciones y, como decía, dice las cosas que muchas veces no caen bien incluso dentro de su propio partido. Ha sucedido en algunas ocasiones. Diputado Luz, un gusto recibirlo en Edición Ilimitada. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por su invitación. Un gusto para mí estar con ustedes nuevamente. Un gusto recibirlo, diputado. Durante la campaña previa al referéndum, usted se tomó el trabajo de hacer una serie muy larga de videos instructivos que fueron hechos con una característica muy particular y que fueron hechos en base a criterios técnicos, netamente jurídicos. Usted explicaba cuál era la redacción actual que tenían las normas y cómo se las pretendía modificar o cómo se modificaron a través de la LUC. Sirvieron como referencia para muchas personas. En lo personal incluso tomé algunos de sus videos como para tomar posición, aunque le aclaro y la audiencia lo sabe, adopté una posición distinta a la que promovía usted, pero sé que muchas personas, por el contrario, sí aceptaron digamos, o adoptaron la idea que promovía usted. ¿Supo de muchas personas que hayan adoptado esos videos como para tomar posición al respecto? Bueno, mire, los videos tuvieron mucha difusión. Yo, por un hecho fortuito, no lo voy a contar para no perder tiempo, descubrí el valor de el valor tremendo que tiene un audio y un video también en estos tiempos. Y bueno, yo lo que hice fue, a mí me parecía que todos los que hablaban a favor o en contra de la LUC no hablaban de la LUC. Es decir, hablaban legítimamente, no lo cuestiono, pero no se detenían en lo que decía el texto. Nosotros hay uno de los juristas más grandes del siglo XX, es un autor alemán, profesor alemán, Hans Kelsen. Y a Kelsen lo hemos estudiado todos, pero hay un profesor nuestro que nos decía, no hay que leer a los que dicen lo que dijo Kelsen, hay que leer a Kelsen, decían, que está traducido en todos los idiomas. Entonces yo, un poco inspirado en eso, lo que hice fue, bueno, lo que voy a hacer es voy a leer la LUC. Y la gente, como acá, la gran mayoría está alfabetizada, y alguna palabra técnica yo me encargaba de traducirla, digamos, pero lo que hice fue eso, y terminé haciendo 102 entre audios y videos, porque al final me dijeron de hacer videos y no solamente audio. Y lo que fueron audios de 10, 12 minutos, 9 minutos al principio, me hicieron ver que la gente no tenemos tiempo para escuchar algo en 9 minutos. Entonces traté de hacer de 3, 4 minutos y por eso algunos artículos los expliqué en 2 o 3 audios. Pero para mí fue importante porque yo decía el texto. Por ejemplo, cuando la LUC decía que la policía podía tener detenido a una persona 4 horas, le pongo un ejemplo simplemente, que fue objeto de referéndum y fue muy criticada. El texto anterior decía 2 horas. Y el texto anterior a las 2 horas que venía del gobierno de Mujica decía 24 horas. Entonces yo lo que decía era eso, mire, ahora dice 4, antes decía 2 y antes decía 24. O sea, para mí no había un motivo real para impugnar ese artículo. Pero siendo la pregunta concreta, yo creo que todo sirve. Para que si una persona le sirvió como a usted le sirvió, ya para mí estoy satisfecho. Seguramente. Apenas terminados el referéndum y conocidos los resultados, hubo declaraciones por parte de dirigentes de Cabildo Abierto, concretamente el general Manini, que fueron muy llamativas. Por ejemplo, el general Manini, apenas culminado el conteo de votos, mencionó o dijo que a partir de ahora el gobierno debería ser más amplio al escuchar las opiniones de los demás socios de la coalición. Y poco más adelante, o esa misma noche, en una charla que fue captada por cámaras y micrófonos del diario El País con el doctor Alberto Volonté, le decía o reconocía
que el resultado que se había visto o que había surgido de las urnas indicaban que se debía andar con mucho cuidado o de lo contrario se corría el riesgo de en las próximas elecciones esa diferencia que había habido se esfumara. ¿Considera usted que el resultado, a raíz del resultado de este referéndum en realidad, comienzan a evidenciarse algunas fisuras a pesar de lo que se diga en los medios? ¿Dentro de la coalición me refiero? Claro. Mire, para mí no hay fisuras. El resultado del referéndum fue casi una copia del resultado de la elección nacional. Es decir, el presidente Lacalle gana la elección por prácticamente la misma cantidad de votos que ganó la opción del referéndum que mantenía la ley. Es decir, que ahí no hubo mayores diferencias. Se podría decir, un poco redondeando, que los electores que votaron al Frente Amplio votaron en contra de la LUC, y los electores que votaron al otro, a esa especie de partido nuevo que hay, que usted le dice la coalición, que está bien dicho, votaron a favor de la LUC. Es decir, que en ese aspecto, para mí refleja la elección nacional. Con respecto a la coalición, yo le puedo decir, ya hace 2 años, la coalición tiene 2 años. Y la coalición, básicamente, lo que nosotros hemos podido hacer, que es importante, me parece a mí, es trabajar en textos, modificar textos, yo diría mejorar textos, lo digo modestamente, de proyectos que envía el Poder Ejecutivo. Pero un proyecto de un partido de la coalición no se ha aprobado ninguno. Pero no es un problema del presidente Lacalle. Yo cuando vi que no hay ni un proyecto de Cabildo Abierto que se haya aprobado en 2 años. Prácticamente no hay ninguno del Partido Colorado, puede ser que haya alguno, no se me ocurre ninguno en este momento. Pero lo que pedí fue información legislativa, a ver cómo era la función del Poder Legislativo del año 2000 al 2020. Y del 2000 al 2005, 2005, 2010, 2010, 2015, 2015, 2020, o sea, en todos los periodos de gobierno, el Poder Ejecutivo envía el 90% de las leyes que se aprueban vienen del Poder Ejecutivo y el 10% del Poder Legislativo. Esa parece mentira, pero es así. Entonces yo creo que la función que le queda a la coalición es, nosotros creemos, le voy a hablar por mí, no por la coalición. Yo creo que el gobierno del Frente Amplio tenía una orientación que yo no comparto. Entonces, lo que me parece que nosotros nos tenemos que proponer es evitar que el Frente Amplio gane las elecciones que vienen, evitarla democráticamente. Entonces, la tarea nuestra termina siendo, yo en un momento en la Cámara dije que éramos una especie de pedido ya de la presidencia, por el tema del coronavirus, que era todo urgente, etc. La función nuestra es trabajar en los proyectos que vienen, presentar proyectos propios con poca expectativa que se aprueben, yo diría ninguna, y en los cargos del Ejecutivo, que básicamente los más notorios son el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Vivienda, sin perjuicio que Cabildo tiene la dirección de mineralogía, tiene la Secretaría General del Ministerio de Turismo, es decir, tiene otros cargos que se puede hacer mucho, pero tratar de realizar una tarea ahí. Pero desde el punto de vista legislativo, yo diría con cierta desazón, los proyectos que no vienen de la presidencia prácticamente no se aprueban. Pero no solamente con el presidente Lacalle, lo mismo pasó con el presidente Vázquez, lo mismo con el presidente Mujica y lo mismo con el presidente Valle. O sea que... Pero con una diferencia, doctor, si me permite. Cuando en los tiempos que usted mencionaba del doctor Vázquez y del presidente Mujica, gobernaba un partido y después teníamos a toda la oposición por otro lado. Aún así, algunos proyectos se aprobaron, pero en este caso estamos hablando de una coalición compuesta por 5 partidos y usted está reconociendo que las propuestas presentadas por los otros integrantes de la coalición no son tenidos en cuenta. Yo me retrotraigo a otra entrevista que tuvimos con usted hace algunos meses en otro medio en el que estábamos y recuerdo que usted me decía que
en realidad por una cuestión lógica, de política netamente, era cuestión de tiempo la vigencia de la coalición, porque cuando llegara el momento en el que se empezaran a vislumbrar las apetencias como para pelear lugares en el Senado o en Cámara de Diputados, iba necesariamente que aparecer las diferencias. ¿Se puede decir que hayan empezado justamente a evidenciarse de manera más clara esas diferencias a raíz de lo que fue precisamente la campaña por el referéndum? Bueno, te sabes que yo creo que es curioso que, contrariamente a lo que aparece, el referéndum unió la coalición, porque nos dio una razón para estar juntos en prácticamente todos los actos, todas las campañas y también en el Parlamento. Así que esa coalición que estaba un poco endeble desde mi punto de vista, esto lo terminó uniendo. Ahora, ¿qué pasa? Yo veo las coaliciones desde el punto de vista histórico. Cuando usted se aproxima al acto electoral, casi siempre se da que los ministros que tienen los partidos integrantes de la coalición en el Poder Ejecutivo renuncian a sus carteras para sentirse libres de hacer actividad política. Ese es un tema muy profundo que no tenemos tiempo de tratarlo. Pero usted, al formar parte del gobierno, pierde libertad. Claro. Usted, si está fuera del gobierno, es libre. Es libre, por ejemplo, de decir, yo este proyecto lo apoyo, pero yo quiero que mi proyecto también lo apoyen. Por lo menos este proyecto quiero que lo apoyen. Entonces usted, al estar al formar parte del Poder Ejecutivo, los partidos pierden libertad para moverse. Entonces todos los partidos de la coalición hoy, es decir, por ejemplo, el partido Frente Amplio para mí es un partido de gente no libre. Lo digo, soy amigo de todos ellos, pero nunca vi una opinión, nunca vi que nadie discrepara. O sea, son como adoctrinados, todos piensan igual. Y son 15 partidos. Pensamos distinto. Cuando llega el momento de votar, bueno, nos alineamos a votar. Pero yo creo que la coalición va a durar hasta 6 o 7 meses antes del acto electoral. Yo diría que va a durar hasta principios del 24. Después va a dejar de estar sin que signifique que uno no siga apoyando al gobierno. Pero va a dejar de estar porque usted no puede presentar un proyecto sobre ordenamiento territorial, por ejemplo, si tiene al ministro de ordenamiento territorial en el gobierno. Entonces, eso es una cuestión natural. Para mí es algo lógico y va a suceder. Sin que sea un enfrentamiento. Simplemente las coaliciones anteriores del gobierno del doctor Valle y los gobiernos del doctor Sanguinetti y los gobiernos del presidente Lacalle, hubo ministros del Partido Colorado en el gobierno nacionalista y ministros del Partido Nacional en el gobierno del Partido Colorado. Y bueno, hasta cierto punto siguieron y después se abrieron ante las elecciones. Esa era una especie de coalición también. Así que eso va a pasar, me parece que va a pasar. Correcto. Diputado, Cabildo Abierto, a pesar de ser un partido bastante joven, muy joven, se ha caracterizado por justamente ser una catarata presentando proyectos que, como usted dice, bueno, no han sido considerados. Recientemente presentaron uno, que pretendía, justamente como para paliar la situación de las familias ante la escalada inflacionaria, exonerar de IVA 19 productos de la canasta básica. Hace pocas horas el presidente de la República en una conferencia de prensa anunció nuevas medidas que apuntan precisamente a combatir el alza inflacionaria y en cierta medida paliar las dificultades que sufren las familias menos favorecidas. Dentro de ese paquete, ¿ha tenido conocimiento que se haya considerado por lo menos el proyecto de ustedes? Bueno, ahí lo que presentó Cabildo Abierto y los otros partidos de la coalición también. Es decir, sí, fue aprobado por los demás partidos integrantes de la comisión de... Exacto. Claro. Todo lo que sea gastos o ingresos, el Poder Legislativo no tiene competencia. Claro. Y esto es una cosa muy curiosa, porque el constituyente parte de una base que puede ser discutible, pero es lo que el constituyente piensa,
que el constituyente piensa que el legislador, en cierta forma, es un demagogo. O sea, que promete cosas en aras de conseguir votos. No es que yo lo diga, es lo que dice la ciencia del derecho constitucional. Entonces, para evitar eso, el constituyente, yo diría con sabiduría, le impide al legislador presentar proyectos de ley que tengan que ver con las cuentas públicas. El único que lo puede hacer es el Poder Ejecutivo, porque es el que tiene la caja y por lo tanto es el que sabe el dinero que tiene. Porque si fuera de otra manera, los legisladores presentarían un proyecto para que nadie pague la cuota del banco hipotecario, para que nadie pague la patente, porque son proyectos simpáticos. Entonces lo que se hizo fue, se elevó al Poder Ejecutivo una nota en la cual se le pedía que él tomara la iniciativa de enviar un proyecto de ley exonerando impuestos o lo sacara por decreto, porque hay normas que lo puede hacer el presidente directamente por decreto. Por lo que yo escuché en la conferencia de hoy, que no la escuché, no la vi bien, pero más o menos me enteré de algo, el presidente anunció una pequeña suba en los sueldos y las jubilaciones, en la extensión del plazo a la exoneración del IVA a unos cortes de carne, y me parece que creo que descartó, no estoy seguro, revisar los precios en otros artículos de la canasta familiar. Por lo tanto, tengo la impresión de que no lo va a hacer, lo que puede ser un tema discutible, ¿no? Porque los precios, el precio es el lenguaje de la economía, si usted tuviera que definir un precio. Entonces, cuando usted empieza a manejar desde el punto de vista político un precio, es como que usted empieza a manejar, le dice así a la gente qué palabras puede utilizar en el lenguaje. Y el control de precios, hay una mala experiencia en control de precios. Entonces a mí me parece que lo que debería hacer el gobierno, es decir, bueno, si el índice de precios al consumo se disparó un 6, un 7%, hay que aumentar los sueldos un 6, un 7%. Pero no sé hasta dónde es conveniente tocar los precios, porque yo, por ejemplo, soy de Paysandú. Yo tuve Paysandú ahora, estos días, y los productos de la canasta familiar en Paysandú, los mismos que usted compra en Montevideo, son más baratos que acá. Tienen otro precio. A mí me da la impresión de que algunas personas que marcan los precios, algunas en comercios, establecimientos comerciales que marcan el precio, acá en Montevideo remarcan un poquito más alto el precio que en el interior. Tengo esa sensación. Y no estoy hablando de la frontera, que vengan de la Argentina o de Brasil, estoy hablando de productos uruguayos. Entonces lo que se obtuvo fue, bueno, sacarle el IVA, que es un impuesto importante, a algún corte de carne, y creo que lo otro no va a suceder. Me da la impresión de que no va a pasar, pero hay que esperar porque eso es recién de hoy. Claro. Diputado, recientemente también Cabildo Abierto, la bancada de Cabildo Abierto, presentó un proyecto cuyo vocero más visible es el senador Domenech, que pretende sancionar penal y económicamente incluso a fiscales o jueces que no desempeñen adecuadamente la función. Usted, como hombre de derecho, reconocidísimo por cierto, ¿qué opinión le merece esta propuesta? Bueno, mire, el proyecto ese, yo no trabajé en ese proyecto. Incluso más le digo, el día que la bancada lo trató, yo estaba como ahora con usted por Zoom, y hubo un problema técnico que se nos escapó a todos, o sea que no lo pudimos resolver, y yo no pude participar de esa reunión. Entonces, fue un proyecto que no se discutió muchos meses en Cabildo, es decir, fue una idea que se presentó, se redactó o sea, una idea que vino, se redactó y se presentó. Por lo tanto, yo en la interna de Cabildo no tuve mucha participación en el mismo. En su momento me voy a reunir con mis compañeros de bancada y le podré hacer los comentarios que correspondan, que es lo que debo hacer. Sin ¿Pero perjuicio no tiene de lo opinión cual, formada al respecto, diputado?
No, sin perjuicio de lo cual, el proyecto tiene algunos artículos que para mí no tienen nada de malo, digamos, y otros artículos que en mi concepto, como, no como político, sino como jurista, tendría que verlos con más tranquilidad. Por ejemplo, la Constitución dice que los jueces serán responsables por por el más mínimo desvío que tengan. El artículo 23. Viene de la Constitución de 1830. Ahora, si los jueces cometen un delito común, una rapiña, un hurto, un homicidio, bueno, son sometidos a la justicia como cualquiera. Ahora, ese artículo de la Constitución habla de desvío en la función jurisdiccional. Y ese artículo, que es un artículo que tiene muchos años, el artículo 1830, nunca se reglamentó. Entonces, este proyecto tiene uno o dos artículos que hablan, por ejemplo, de ocultar pruebas. Que lo último, en realidad lo que hace es reglamentar algo que ya existe, porque la Constitución establece que bueno, acá dice, bueno, este puede ser un delito. Hay otros artículos que son más dudosos, que yo los tendría que detenerme más en ellos, porque dése cuenta que, por ejemplo, una sentencia injusta, yo creo que el proyecto habla de sentencia injusta. Cuando usted hace un juicio y el juez de primera instancia dicta una sentencia y un tribunal de apelaciones revoca la sentencia, o sea, dicta otra contraria, lo que le está diciendo el juez de primera instancia es que se equivocó, que dictó una sentencia injusta. Entonces son conceptos que habría que afinar, porque una cosa que sea injusta porque el juez entendió que debía aplicar una norma jurídica o que aplicó una norma jurídica para resolver un conflicto que el tribunal entiende que es otra. Y otro tema es la intención del juez o la intención del fiscal. Y eso es más difícil, porque nosotros tenemos que partir de la base, que esto creo que mucha gente no lo sabe, que el fiscal no es imparcial. Claro. Te cree que el fiscal es imparcial, pero el fiscal no es para nada imparcial. El fiscal, si tiene una persona detenida, va a buscar hasta abajo de la tierra para encontrarle una prueba para que lo pueda condenar. O sea, el fiscal persigue al detenido. Yo diría, hablando popularmente, es enemigo del detenido, el fiscal. Y el abogado defensor es el amigo del detenido. El que es imparcial es el juez. Entonces es un tema, en la brevedad de los artículos, que tiene creo que 5 o 6 artículos, es un proyecto que abarca muchos temas. Entonces ya le digo, hay algunos artículos que lo que hacen es reglamentar un artículo de la Constitución que nunca se reglamentó. Se cuenta que hace unos días atrás, una fiscal reconoció que ocultó pruebas. O sea, que ella tenía pruebas que no se la dio a la defensa. Si esa ley estuviera vigente, la fiscal hubiera cometido un delito. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Los abogados que no tenían la prueba impugnaron el proceso. Dijeron, bueno, este proceso en el cual la fiscal consigue pruebas y las esconde es nulo. ¿Qué hizo el juez? Declaró nulo esa instancia del proceso y le pidió a la fiscal que presentara las pruebas que había escondido y que ahí en adelante siguiera el proceso. O sea, el juez, como quien dice, saneó el tema, lo arregló. Ahora la pregunta es, ¿esa fiscal que escondió las pruebas? Porque de pronto la prueba que tenía la fiscal beneficiaba al detenido o al investigado. Entonces ella la escondió para no beneficiarlo. No sé, no se me ocurre otra explicación, porque ¿por qué va a esconder las pruebas? Entonces, son temas muy difíciles de resolver desde el punto de vista jurídico. De cualquier forma, los fiscales ya tienen un régimen disciplinario, tienen responsabilidad civil. En la última ley de presupuesto, los fiscales lograban algo que yo no voté, que es que si los fiscales causan un daño por su accionar a un particular, y ese particular le inicia un juicio civil, el daño lo paga el gobierno, el Estado, y no el fiscal. Eso fue algo que los fiscales
fueron a pedir por favor al Parlamento que se le votara ese artículo. Que salió porque la coalición tiene mayoría de votos. Yo eso no lo voté, pues votar. Si usted actúa bien, nunca lo van a hacer responsable de nada. Ahora, si usted tiene miedo a crear un juicio civil y le pidan una indemnización por un daño que causó, por una aplicación errónea del derecho, nunca le va a pasar eso. Solamente le puede pasar si a usted le prueban que actuó de mala fe o con una intención espuria. Entonces, pero ese artículo ya lo tienen. Entonces, es un tema muy difícil habría que verlo con detenimiento. Yo el proyecto no trabajé, se trabajó en el Senado de Cabildo, lo presentaron los senadores de Cabildo, y hay varios puntos que de pronto si yo lo hubiera redactado no lo hubiera incluido, pero tengo que verlo más tranquilo al tema. Bien. Doctor Lust, el Código de Proceso Penal actualmente vigente en nuestro país es relativamente reciente, tiene muy pocos años de vigencia, pero aún así está siendo objeto de cuestionamiento ya desde el momento que fue sancionado, y en la actualidad usted integra una comisión junto con otros 2 colegas suyos en la coalición que busca una nueva redacción, o por lo menos de algunos de esos artículos. ¿En qué consistiría esa nueva redacción, o concretamente cuáles son las principales discrepancias que tienen ustedes con el actual Código de Proceso Penal? Mire, esto nació de conversaciones que nosotros hemos tenido entre diputados y con operadores jurídicos. El código, cuando en la presidencia del doctor Vázquez se aprobó la ley de municipios, que para mí fue una de las mejores leyes de gobierno de Vázquez, aunque pasa media desapercibida, no se habla mucho de esa ley, se aprobó en noviembre y a marzo del año siguiente tuvo 4 modificaciones, porque a medida que iban implementando la ley se daban cuenta que había cosas que estaban mal. El proceso penal nuestro cambió después de decenas de años y se trajo un proceso penal de naturaleza anglosajona. Es decir, lo que usted ve en las películas de Estados Unidos, en el cual el fiscal llega a un acuerdo con el abogado del imputado. Es decir, conversan ahí y llegan a una especie de negociación, una especie de transacción. Si tu defendido asume que se robó un termo, yo le pido 6 meses de prisión domiciliaria, pero si no, le voy a tratar de meter 4 años de cárcel efectiva. Entonces, el derecho penal se desvirtuó. Y no lo digo yo, lo dicen las cifras. El 95% de los procesos penales se arreglan por arreglos entre el fiscal y el abogado. Llegan a un acuerdo. Claramente, usted dice, bueno, pero si la persona admite que cometió el delito, es porque lo hizo. Y lo vimos claramente en forma muy reciente con el futbolista Chiapacase, que hubo un acuerdo del cual nadie se enteró y que, bueno, estuvo muy poquito tiempo tras las rejas y ahora tiene posibilidad de salir, ¿no? Claro, pero él se cuenta que el futbolista, si se quiere, tal vez no era un delito tan importante cuando no venía a juzgar yo. Pero acá hay delitos de narcotráfico y lavado de activos, donde los fiscales y los jueces detienen a una persona con algunos millones de dólares que no pueden justificar cómo los adquirieron. Llega a un acuerdo con la fiscalía en el cual le dan algunos miles de dólares o $1 millón de dólares, importantes cifras de dólares, a la fiscalía, no al fiscal. Al fiscal no le dan nada. Y llegan a un acuerdo y se van con el resto del dinero y se van para la casa. Entonces, yo incluso lo hablé con el director de la Senaclaf, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y que fue redactor del código. Y él me dijo que sí, que él ahora veía cómo estaba funcionando, el doctor Chediak, veía cómo estaba funcionando, y él decía que había que hacer cambios. Entonces lo que nosotros hicimos fue lo siguiente: somos 3 abogados. En la Cámara de Diputados somos 99 diputados, pero no sé si habrá 10 abogados, lo que no quiere decir que uno sea mejor que el otro. Somos todos iguales, pero hay 10 personas que tienen formación jurídica. Entonces, en las conversaciones informales empezamos a hablar de los inconvenientes del código. Y cuando tratamos la LUC, la ley de presupuesto, y las 2 leyes de rendición de cuentas que nos tocó tratar, veíamos cómo iban los fiscales, la Asociación de Magistrados, la Asociación de Escribanos del Uruguay, el Colegio de Abogados, a plantear sus quejas, entre comillas, sobre el funcionamiento del sistema. Entonces, lo que nos propusimos fue
empezar a reunirnos en mayo, ahora la semana próxima, el mes que viene, y de aquí a noviembre llegar a un texto haciendo modificaciones puntuales. O sea, el edificio no se puede dinamitar, no lo podemos cambiar todo porque no, es imposible. Pero se pueden mejorar algunos temas, se pueden mejorar en virtud de que en 5 años de ejercicio del mismo se vieron los defectos que tiene. Y los defectos nos los señalan los propios que lo redactaron. Los que redactaron el código. Dicen, mire, yo ahora una persona me llegó a decir que estaba arrepentida de verlo, pero bueno, póngale que no sea tan extremista. Entonces lo que hay que hacer es eso, hay que modificar. Por ejemplo, las instrucciones generales. Los fiscales, según la Constitución, tienen autonomía técnica. La autonomía técnica significa que un fiscal puede juzgar según su criterio la conducta de una persona. Ahora, en la ley creó las instrucciones generales, que es que el fiscal general le dice a todos los fiscales de la República qué es lo que tienen que hacer frente a un determinado caso. O sea, perdieron la autonomía técnica. Y si el fiscal de Rivera quiere apartarse de la instrucción general, tiene que decir por qué. Y no es que se aparte porque sí, tiene que fundar el apartamiento. Y ese apartamiento le puede traer problemas de disciplina. Entonces los fiscales dicen, hago lo que el fiscal general me dice, lo que el fiscal general me ordena. Después esas instrucciones dejaron una cantidad de delitos que no se tratan. O sea, los fiscales pueden decir, bueno, todos los delitos menores a 10.000 pesos no se tratan. O sea, usted puede robar hasta 9.000 pesos, no le va a pasar nada. Bueno, eso hay que cambiarlo. Después hay que sacar la cantidad de delitos que usted se llega a acuerdos, que usted se reúne. Se cuenta que en una habitación, en un escritorio, voy a usar la palabra correctamente, en un despacho, en un escritorio de la fiscalía se reúne el fiscal y el abogado. Y ahí negocian como que usted fuera a comprar una caña de pescar. Y después el abogado le dice a su cliente, mirá, te conseguí esta pena, que es muy buena, pero vos tenés que decir esto. Entonces nosotros queremos que el juez tenga más participación. Los jueces penales hoy lo único que hacen es aprobar lo que el fiscal le lleva. Y cuando el juez se aparta de lo que el fiscal le lleva, es porque la persona que está sometida a juicio no aceptó lo que le pedía el fiscal y corrió el riesgo, entre comillas, de ir a juicio. Le pongo un ejemplo porque hay muy pocos ejemplos. Hace unas semanas atrás, 2 policías de Durazno, en aras de detener a una persona que no acató una orden de que se detuviera en la vía pública y salió a alta velocidad en una moto, ese joven chocó contra un árbol y murió. Ese fue el hecho objetivo. ¿Qué hizo la fiscal de Durazno? Le inició un juicio a los policías por homicidio culposo, es decir, le dijo a los policías, si ustedes no hubieran hecho eso, la persona no hubiera salido corriendo. Y como la persona salió corriendo por lo que ustedes hicieron, esa persona murió. Por lo tanto, ustedes cometieron un homicidio. Desde el punto de vista jurídico, es uno de los disparates más grandes que yo he oído. Pero bueno, la fiscal entendió que eso era así y trató de llegar a un acuerdo con los policías. Y los policías dijeron, no, nosotros no vamos a acordar nada porque nosotros no hicimos nada. Nosotros hicimos lo que hacemos desde hace 20 años. Estamos en la ruta, le decimos a la persona que se detenga, si la persona no se detiene, la perseguimos. En este caso, esa persona chocó y lamentablemente falleció. Lamentablemente, un joven, lamentablemente. Entonces fueron a juicio. Y se hizo un juicio de verdad. Y en ese juicio la fiscal pidió que se lo procesara por homicidio y la jueza de Durazno dijo, no, esto no es un homicidio, esto es un accidente lamentable, triste, un joven murió, una persona joven, en una forma absurda, una muerte absurda y dolorosa, y los absolvió a los policías. Entonces, nosotros lo que queremos es que los jueces tengan más participación en lo que es el segundo valor más importante después de la vida, que es la libertad. Entonces, hoy los fiscales están saturados, tienen más de, un fiscal de una ciudad del interior tiene más de 1.000 expedientes, no atienden los expedientes. Le voy a comentar, o sea, conozco casos de abogados que han ido a hablar con el fiscal, y el fiscal le dice, bueno, voy a poner una fiscal que atienda el caso, porque el caso quedó ahí traspapelado, archivado. Entonces, lo que hay que hacer es, los fiscales tienen poco personal, ¿cierto? En todo el Uruguay, la fiscalía, contando desde los choferes, los porteros,
los funcionarios, los telefonistas, hasta los fiscales, son 540 personas. Son pocos. Entonces lo que nosotros pretendemos es ver si podemos obtener que haya más fiscales, lo que el Poder Judicial se está ahorrando, lo que el gobierno se está ahorrando en los juzgados penales, que casi no tienen trabajo porque todo se arregla en fiscalía, ver si se puede pasar un presupuesto de un lado al otro, y mejorar algunos aspectos del proceso penal, la libertad anticipada, los poderes del fiscal, tratar de que no sean amplios, darles más garantías a las personas. Entonces, tenemos algunos temas técnicos que a la gente le aburre, el proceso abreviado, la libertad condicional, etcétera. Que usted dice, pero ¿cómo esta persona cometió este delito y lo mandaron para su casa? Y el otro, él se cuenta que hace unos días atrás a unas personas sin antecedentes, que se pelearon con unas inspectoras de tránsito en San José, y que lo que hicieron fue una moto que habían subido una camioneta, la bajaron. Por lo menos eso fue lo que yo vi. A esa persona sin antecedentes que recuperó una moto que estaba irregular, la moto, le faltaba la libreta, le faltaba esto, pero en última instancia lo que hizo fue eso, le dieron 8 meses de prisión efectiva. Sin embargo, otros casos que son mucho más notorios no hay prisión. Hace un año atrás, te cuento esta anécdota, no sé si tenemos tiempo, una persona estamos bastante cortitos, ya estamos bastante pasados, pero redondee, sí, por favor. Bueno, pero le digo así, hace un año atrás una persona entró a robar en un hotel de alta rotatividad en Paysandú. Robó 1.000 pesos y una botella de whisky. Cuando salió del hotel saltó un muro y las cámaras lo detectaron, y el hotel está en las afueras de la ciudad, y cuando iba por la ruta vino la policía y lo detuvo con los 1.000 pesos y la botella de whisky. Bueno, a esa persona le dieron, creo que 4 meses de prisión efectiva. Y usted me dice, ¿está bien? Bueno, yo no sé si está bien o está mal, porque en última instancia entró a robar. Pero hay mucha diferencia en el resultado de la sanción. No puede ser que una persona no le pase nada y se vaya para la casa, como el famoso turco narco, aquel que vino a lavar dinero al Uruguay, que lo agarraron porque andaba en una Ferrari en un barrio carenciado, tenía una Ferrari, entonces llamó la atención, y el turco era una persona que había cometido una estafa en Turquía de millones de dólares, dejó parte de ese dinero se lo dejó a la fiscalía, y la fiscalía lo mandó para la casa. Y después le remató el auto, pero lo mandó para la casa con los millones de dólares que tenía. Entonces nosotros lo que queremos es estudiar un poco todos esos temas y tratar de escuchar a los que nos están diciendo qué es lo que se puede corregir, y como nosotros somos legisladores podemos redactar el proyecto y presentarlo, y que después vemos cómo nos va en el Parlamento, en el plenario. Doctor Luz, como suele suceder cuando dialogamos con usted, nos falta tiempo, infelizmente. Estos temas son apasionantes y me gustaría dialogar sobre este tema y algunos más durante más tiempo, pero no faltará oportunidad en ediciones futuras para que podamos seguir dialogando. Mientras tanto, le quiero agradecer muchísimo estos minutos que nos ha dispensado y ponernos a las órdenes como solemos hacer cada vez que culminamos una entrevista. Muchas gracias por su participación. Le agradezco mucho su atención, su tiempo, su espacio, que sé que tiene un costo alto para usted este espacio. Sin embargo, me lo ha brindado gratuitamente, le agradezco mucho. Y yo estoy a las órdenes siempre para colaborar con usted en lo que pueda aportar. ¿Se estará de acuerdo o no? Pero yo, como te dije al principio, trato de ser franco en lo que digo. Podré estar equivocado, pero yo le agradezco mucho. Además, exactamente. Siempre. Bien, muchas gracias, doctor.